El terrorismo de Estado es una de las peores cosas y la peor vivencia que puede tener una nación. Y justamente estamos en este momento debatiendo en todos los sectores lo que fue la decisión de la Corte del 2x1. Por eso, en este programa de hoy vamos a pivotear, además de otros temas, básicamente en esta temática. Fernando Corsili, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de la SICOP, lógicamente, la situación de los médicos en la provincia de Buenos Aires, de los hospitales, pero quisiera hablar primero del 2x1. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a través de la marcha que se realizó el día miércoles, ¿no? Bueno, nosotros rápidamente, en cuanto accedimos a la información, tuvimos una postura que fue de repudiar esa decisión que tomó la Corte, inadmisible desde todo punto de vista, aún desde el punto de vista legal. No me voy a meter en eso, pero en verdad utilizar una ley que ya no está en vigencia, que no tiene nada que ver con los tiempos en que se dictó la resolución de la situación del represor Luis Miña y nada que ver con la situación posterior, en verdad es toda una decisión. Inclusive entiendo que va a avanzar el juicio político porque la decisión que ha tomado la mayoría de la Corte Suprema creo que lo amerita. Por suerte logramos una unidad en las manifestaciones y en la movilización que entiendo que demuestra que la situación la amerita y al mismo tiempo que merece el más amplio repudio a esa decisión. En nuestro caso, nosotros rápidamente hicimos una comunicación manifestando nuestro rechazo y al mismo tiempo planteábamos que no se puede dejar de ver como una cuestión integral, donde han venido sucediendo una serie de declaraciones o de hechos que al menos llaman la atención y que van en esa misma línea, porque las manifestaciones de algún funcionario de gobierno acerca de cuestionar el número de desaparecidos o inclusive la aparición de la Iglesia Católica planteando una reconciliación que en realidad ya ha quedado bien definido a lo largo de todos estos años, no admite reconciliación. Entendemos que se inscribe en una misma línea que tiene que ver con un intento de instalar en este tiempo cuestiones que son contrapuestas a años y años de lucha y a unas cuantas conquistas que tenemos desde los sectores populares. Ahora, Fernando, después de lo que pasó, o sea, fue votado esto en el 94. Digo, cuando lo legislativo quiere funcionar, funciona. Fíjate vos que en el 94 se votó, en noviembre, y fines de noviembre ya estaba promulgada la norma, que era el 2x1 en el 94. Ahora también, por suerte, el Congreso ya lo aprobó diputados y ahora en estas horas ya lo aprobó también el Senado. Cuando lo legislativo quiere funcionar, funciona. Ahora, en el 2013, el caso Rey, se aplicó el 2x1 también. O sea, pienso que no es un error, no sé cómo lo ves vos, no es un error judicial o de lo judicial, bien digo, sino de lo legislativo. Yo creo que además expresa fuertemente esa incapacidad que tenemos en la independencia de los poderes, porque está claro que va actuando en función de los tiempos políticos y que un poco las decisiones que se toman o las respuestas que se generan tienen una directa relación con esto. Y está muy claro que el legislativo, en directa relación habitual con el Ejecutivo, va tomando decisiones en función de los intereses político-partidarios o lo que van decidiendo desde el punto de vista de las definiciones políticas. La verdad es un grave problema la no independencia de los poderes en la Argentina. En realidad hay que recorrer todo este último tiempo democrático para ver que ha sido sistemáticamente así y que en verdad la decisión de la Corte utilizando una figura que de ninguna manera se aplica a un delito de lesa humanidad es, te digo de nuevo, inadmisible para nosotros. Pasamos a la situación de los médicos en la provincia. Bueno, nosotros tenemos una situación muy problemática y voy a hablar de profesionales de la salud. En realidad
el conjunto del equipo de salud que responde a nuestra representación. Sí, sí, por supuesto los médicos son un número importante, los representamos, pero siempre en un contexto donde el resto de las profesiones muy importantes, igualmente importantes, Seguro. tienen los mismos derechos y los mismos salarios y las mismas condiciones de trabajo. La verdad nosotros venimos con situaciones muy problemáticas desde hace mucho tiempo. Somos muy críticos de las gestiones anteriores en lo que hace a políticas sanitarias y también somos muy críticos de la etapa actual, donde inclusive hemos llegado a una situación en la que el presupuesto para el área de la salud ha disminuido. Y ahí de nuevo la connivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo formula una propuesta y el Legislativo vota sin chistar un presupuesto que para el área de salud, también para el resto de las políticas sociales, por ejemplo, también para educación, es menor que lo que teníamos en los años anteriores y que nosotros manifestábamos, y eso se demostró en la práctica que ya era insuficiente. Esto luego se hace carne en lo que sucede todos los días en nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Entonces tenemos dificultades concretas en la situación de proveer de recursos humanos calificados al sistema, en particular de nuestro sector, el profesional. Hoy tenemos guardias y plantas descubiertas por falta de trabajadores profesionales y eso en verdad va en desmedro de la atención de salud, de la calidad de atención, del cuidado de salud de la población. Gran parte de la población se atiende en los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos situaciones muy problemáticas también en el resto de las cuestiones. Por eso nosotros hablamos de condiciones laborales en lo que hace a la situación de infraestructura. Tenemos hospitales vetustos con poco y nada de refacciones y mantenimiento a lo largo de décadas y eso se manifiesta en las problemáticas que hoy tenemos. Cuando inició su periodo el actual Ministerio de Salud, en el contexto del actual gobierno provincial, un informe que ellos mismos hicieron hablaba de que hay 53 de los 80 hospitales públicos de la provincia que necesitan inversión y refacciones de una manera importante. Nosotros lo que 70%. Sí, sí, muy importante. En verdad son pocos los que están bien. Algunos de los nuevos y algunos que tienen alguna característica en particular. Los grandes hospitales, los hospitales históricos, están todos en muy mala situación. Algunos de ellos, que la verdad son inhabitables, no son pensables como lugar que se cuide, en donde se intenta cuidar la salud. Hay algunos, 4 o 5, que debieran hacerse a nuevo. Claro, eso requiere decisión política e inversión presupuestaria al respecto. Y esto es un poco lo que le estamos reclamando al gobierno. Ahora ha iniciado un proceso de reformulación de algunas guardias con una inversión ha anunciado el gobierno unos 1.100 millones de pesos, que nosotros decimos que, por un lado, es insuficiente para las necesidades que tenemos y por otro lado, y se lo estamos planteando de una manera directa al Ministerio, debe ser consensuado con los trabajadores y en particular con las organizaciones gremiales que actuamos en el sector. ¿Y cómo es el diálogo hoy con el gobierno? O sea, ¿hay un diálogo para, diríamos, que haya una aproximación a alguna solución? Hay un cambio en la postura del gobierno desde el año pasado a este. El año pasado, aún con dificultades, era un gobierno nuevo, que en buena parte de sus funcionarios desconocía a la provincia de Buenos Aires y eso un poco implicó un diálogo muy dificultoso. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo paritario, tuvimos 3 paritarias y eso, bien o mal, generó mejores condiciones para la discusión, nos pusiéramos de acuerdo o no, y para lo que eventualmente pudimos conquistar. Por supuesto, insuficiente en relación a la necesidad. El fin de año nos encontró a nosotros con una paritaria sin cerrar, la del último trimestre, y eso se prolongó en el transcurso de todo 2017. Hoy, mediados de mayo, estamos en una situación donde no hemos sido convocados a paritaria los profesionales de la salud. Nosotros tenemos ley propia y tenemos paritaria propia, y al mismo tiempo no tenemos discusión salarial y debate abierto. El gobierno lo que ha hecho unilateralmente es imponernos el aumento que acordó con el sector mayoritario de estatales a fin de año, el 18% en 4 cuotas, que nosotros rechazamos en esa participación y al mismo tiempo demandamos una mejor propuesta y estamos a la espera. Nosotros hicimos unas cuantas semanas de medida de fuerza, estamos aún en situación de conflicto y en estado de alerta y movilización. Empezaron algunas conversaciones de modo informal con el gobierno, hay un compromiso que ha asumido el Ministerio de Salud de involucrarse más fuertemente en las discusiones que tengamos con el gobierno central, pero al mismo tiempo hoy tenemos una situación incierta, indefinida, que genera mucha incertidumbre hacia los trabajadores y sobre todo no mejora las condiciones de atención de salud. Claro, seguro. Y en esto, Fernando, quiero detenerme.
¿Sabés que me quedé pensando en la situación de los hospitales en la provincia? Bueno, como vos dijiste, no es de 1 año y medio ni de 2, sino que viene desde hace muchísimo tiempo, pero que el 70% de los hospitales no estén en condiciones. Es muy grave esto. Así todo, y pese a ello, la situación más problemática la tenemos con no conseguir personal. Los salarios de los profesionales... Falta hoy, si hablamos de una cantidad de personas, a ver qué cantidad. Hoy tenés determinados sectores más críticos que otros. La pediatría, las guardias, la neonatología, las terapias intensivas, tienen muchas dificultades en conseguir personal profesional. Al mismo tiempo, muchas de las tareas que debieran estar haciendo 2, 3 o 4 profesionales, muchas veces las está haciendo uno solo. Eso genera una afectación de la salud de los trabajadores y al mismo tiempo genera una atención de menor calidad para la población, porque por ejemplo atender una guardia pediátrica donde en 24 horas se hacen entre 250 y 300 consultas solo con un profesional, implica que ese profesional, además de no poder dormir esas 24 horas, lo que va a estar haciendo también al mismo tiempo, si es un fin de semana, es atendiendo la sala donde tiene internados o probablemente también promoviendo una derivación cuando la situación no la puede resolver el nivel de complejidad de ese hospital. Todas esas situaciones las vivimos cotidianamente en nuestros hospitales. Por eso decimos que es el problema mayor y nosotros entendemos que la cuestión salarial es central en esta falta de capacidad para conseguir recursos humanos y también esas condiciones laborales donde está esa infraestructura deteriorada que hace que no sea atractivo ingresar al sistema de salud para trabajar. Claro, seguramente. Después acá, ahí tenés el resultado, porque muchas veces uno se para en el resultado y no ve el proceso. Demoran los turnos, dice 40 días para esperar un turno. Pero claro, que tenés esta realidad y cómo va a ser la persona que da turno. Con el mismo médico, 300 personas por día, una locura. 40 días, increíblemente, es un número de días no tan importante como es la mayoría de las especialidades. En realidad, 2, 3, 4 meses se ha convertido como una espera normal. Cuando en verdad, ¿qué pasa con eso? Hipertrofia la demanda de guardias y justamente es donde tenemos dificultades para conseguir personal. Son situaciones muy problemáticas las que vivimos a diario y nosotros entendemos que requiere de una valoración y una atención distinta que la que ha tenido hasta ahora de parte de los gobiernos, en particular del actual, por supuesto. Seguro. Gracias, Fernando Porcilia. Muchas gracias a ustedes. Pausa.